la tengo al lado mío. Mis amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy me encuentro en el refugio de vida silvestre La Marta, aquí en Pejivalle, Costa Rica. Es un lugar que, más allá de ser montaña, ríos, por ejemplo, acá estoy en un puente colgante, más allá de eso también tiene historia. Entonces vamos a abarcar un poquito de lo que aquí ocurrió también en el pasado y a recorrerlo, a ver qué nos ofrece, a ver todas estas maravillas. Los paisajes son espectaculares y ahora también les voy a mostrar gracias a quién vine aquí, porque la verdad yo desconocía este sitio por completo. Entonces, sin más, vamos a la nueva aventura, vamos a darle viaje. Amigos, pero en esta oportunidad alguien más me acompaña, una persona que toma unas fotografías excelentes. Quiero recomendarles también su trabajo para que la sigan a ella en redes sociales. Aquí la tengo al lado mío. Mucho gusto, soy Kimberly de la página Carciso. Yo soy la fotógrafa la que está acompañando a Steven en esta oportunidad de conocer el refugio de vida silvestre La Marta. Sí, estamos aquí. Ella es la que me ha traído hasta este lugar. Me está mostrando toda esta belleza de sitio. Recién empezamos y vamos a estar compartiendo a lo largo del video, viendo, pues ella anda bien equipada también con su cámara. Vean, ella anda haciendo su arte y nosotros andamos conociendo y viviendo la experiencia. Entonces aquí la van a ver a lo largo del video al lado mío, conversando un poco y también interactuando. Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Esto apenas empieza? Creo que sí. Vamos, apenas empieza, esa es la actitud. Vamos, tenemos todo el día, vamos. Hemos llegado a las ruinas y vamos a hablar de ellas un poquito para que se den cuenta qué era esto. Este lugar era el patio de secado del café en aquellas épocas. Hace mucho tiempo, debido a la deforestación que hubo, toda esta zona era mucho más seca, entonces era posible hacer ese secado. Hoy por hoy es mucho más húmedo acá. Todo este era el patio de secado, miren, y la planta de procesamiento de donde se obtenía café. Y como lo saben, el café sigue siendo parte fundamental de nuestra economía aquí en Costa Rica. Es un detalle bonito. Vamos a ver la estructura. Trabajó durante más de medio siglo, pero bueno, ya ahora ya no. Y ahora más bien aquí es demasiado húmedo, pero vamos a explorarlo. Ven, amigos. Vamos para allá. Y se nota la cantidad de años que tiene esto. Los escalones. Lo lindo es que también atrás está el río, entonces se escucha, pero genial. Es un lugar bastante hermoso. Todos estos canales. Vamos a atravesarlos. Así. Vamos viendo la vista. Todo el patio. Dice no apoyarse en las barandas. Sifón del beneficio. En este gran tanque de cemento en forma de pirámide invertida, hace 1 siglo y medio comenzaba el proceso de beneficiado del café, separando las diferentes calidades del grano. Ese estanque se llenaba con agua y en él se vertía todo el grano cosechado que era traído hasta aquí por los burrocarriles desde los cafetales. El agua y los granos de mejor calidad llegaban al fondo primero, quedando los otros en la superficie. Un operario abría la compuerta en la parte inferior de este tanque para colectar todos los granos ya separados. Aquí está. Probablemente aquí venían el agua. Decía que los granos de mejor calidad llegaban primero. Me imagino que este era el recorrido que hacían. Pues esto zigzaguea. Viene para acá. Llega acá. Zigzaguea por acá. Hace el mismo recorrido para allá. Y por último va en este descenso. Aquí están los tanques de escurrido. Estos eran los tanques de escurrido. Ven. Una vez el café pasaba por todo el sistema interno de los canales y de las piletas del beneficio, los granos del café lavados
y totalmente limpios llegaban arrastrados por el agua y la gravedad hasta estos estanques. De aquí se esparcía por todo el patio de cemento, toda esta parte, para ser secados con el calor del sol y el movimiento que les daban los trabajadores de la antigua hacienda, con ayuda de las palas especiales para realizar la faena, por supuesto. De verdad que qué lindo empezar el recorrido así. Vean qué belleza esta toma. Me encanta, me encanta. ¿Un hongo? Sí, vamos a tomarle fotos. Vamos a verlo aquí. Ahí le vamos a dejar la foto final tomada por ella. Vamos a darle espacio. El que sabe, sabe. Amigos, y quiero darle un agradecimiento especial a Kimberly por haberme llevado hasta este lugar y haber compartido estas preciosas fotos con nosotros, que me dio permiso de incluirlas en este video, y vean el nivel de detalle, el nivel de trabajo que hace. Entonces, de verdad, muchas gracias Kimberly por esta aventura, y bueno, a por más, pura vida, gracias. ¿Cuántas veces ha venido ya aquí? 4 veces. 4 veces. Sí. Fue puchica, y no la deja de sorprender el lugar fijo. Nunca, es el color del agua que me encanta. Es un turquesa. Amigos, aquí nos hemos encontrado un trapiche. Aquí, amigos, en estas grandes extensiones de terreno se dedicaron hace 150 años al cultivo de la caña de azúcar, que era cosechada en las plantaciones y traída hasta acá por los burrocarriles. Los tallos de las cañas de azúcar se trituraban en ese trapiche, que era movido por una rueda hidráulica localizada muy cerca, y el jugo caldo que se extraía se evaporaba en 6 enormes pailas de hierro para obtener melaza rica en azúcar que se exportaba en barriles a Estados Unidos y Europa. Así era como funcionaba todo esto. Estados Unidos y Europa eran los destinos de toda esta caña de azúcar, todo este jugo que se extraía acá. Interesante, los burrocarriles. Yo nunca he visto uno, la verdad, ahora que me pongo a pensarlo. Sé que son, pero nunca he visto uno. Amigos, aquí también operó un aserradero en esta zona durante muchos años, movido por la fuerza de las caídas de agua, que se ven las bases de lo que tuvo que haber sido quizá la estructura. Estas bases es lo único que quedan. Poco a poco la naturaleza reclama lo que es suyo. Así es la vida. Amigos míos, vean la fuerza del agua en algún momento para traerse todo este árbol. Vean todas las raíces, todo, donde quedó aquí acostado. Y la fuerza del agua es impresionante. Allá tenemos una caída de agua también. Es una belleza de sitio. ¿Qué ha logrado capturar con esas fotos? De todo un poco, los helechos azules, algunos honguitos, el paisaje de los bosques de acá y el río, sobre todo el río. Así Sí. que llueva, porque si no ya no se puede tomar más fotos. Puedo dejar, ¿verdad? Su Instagram para que la sigan, ¿verdad? Claro que sí. Ahí me siguen, ahí pueden seguir el contenido también y las aventuras, porque ustedes saben, uno es un aventurero y a veces se la tira aquí. Así es, definitivamente, si no se hacen estas actividades, uno yo creo que se muere en la casa encerrado. La idea es salir y disfrutar de la vida, ya que solo se vive una. Pues sí. Aquí tenemos el sendero por el que se tiene que ir para llegar arriba de la estructura que vimos antes, que yo me fui directo, me fui en la estructura. Por aquí es el sendero para llegar arriba. Entonces, no sé si lo vamos a hacer. Voy a preguntarle a Kim, o si vamos directo para allá otra vez. No lo sé, vamos a ver. Kim, ¿vamos a hacer este sendero o vamos a...? Sí, démosle. Vamos.
Ella, ella guía el viaje. Vamos. Kim, entonces este es el camino que yo debía haber hecho para llegar a las ruinas que vi, ¿verdad? Te lleva por detrás. Creo que, si no me equivoco, aquí también hay una parte del burrocarril, lo que antes usaban. Ah, el ferrocarril, estaría interesante verlo. Está, de hecho, ahí es donde estaba el molino de agua. ¿Ah? Lo del molino de agua. El trapiche. No, ¿Qué? aquí literalmente estaba la rueda. Ah, bueno, sí, la rueda, pero del trapiche. Aquí no, desviaron una parte del río. Ah, la rueda hidráulica. Está. Ah, vea, vamos a ver. Eso. Ah, aquí está, aquí está. En ese entonces. Ah, sí, vea, hace más de 150 años en este lugar funcionó una enorme rueda de unos 10 metros de diámetro que giraba con la fuerza de la caída del agua, que era transportada por el canal de cemento ubicado a la derecha. Es posible que esta rueda se utilizara para generar electricidad con un dínamo y para moler la caña de azúcar o ambas actividades. Ah, bueno, aquí está entonces. Aquí era donde estaba la rueda, entonces. Ah, sí, claro, vean la estructura. Sí, 10 metros de diámetro. Es bastante, ¿verdad, Kim? No, no era nada pequeño tampoco. Sí, no era nada. No era nada pequeño. La fuerza del agua también los que llegaron hasta aquí en ese momento. Sí, por supuesto, claro. Mucha. Vamos a continuar. El sendero es fácil, ¿verdad? Para principiantes. Sí, sí, es para principiantes. Vean aquí el canal. Por aquí venía el agua. Claro. Vamos a seguirlo recorriendo. Lo que era haber choreado esto hace 150 años. 150 años, ¿verdad? Chorear todo eso. Hacer todo eso. Sí, hacer todo esto. Aquí adentro. Aquí adentro, sí, que el acceso a estos lugares era, imagínense, ¿verdad? La vez pasada yo me preguntaba lo mismo cuando fui al sanatorio, cuando lo construyeron, llegar hasta allá arriba y construir todo eso en pura montaña, también bien complicado. Aquí está la casa de aguas. La casa de aguas. Ah, vean por aquí. Por aquí era donde bajaba el agua. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Todas las actividades en la antigua hacienda La Marta se realizaban gracias al trabajo humano y animal, pero también con la fuerza de la gravedad y del agua. En este lugar, un maestro de aguas se encargaba de desviar el caudal que venía desde el río Marta hacia el beneficio, la rueda hidráulica, la lechería o el aserradero, según las necesidades. Bueno, vamos a ver, casa de agua. Así es. Sí. Claro, ya de esa ya no tomo. Vean, amigos, lo que les decía, aquí hay otra guía. Son las guías para saber que vamos por los caminos correctos. Entonces, no las ignoren. Mis amigos, este es un establo para mulas. Dice, en esta sólida estructura que se encontraba bajo techo hace muchos años se cuidaban a las mulas, animales resultantes del cruce entre un asno o burro macho y una yegua. Eran la fuerza motriz de la antigua hacienda y se utilizaban en vez de caballos o bueyes por su enorme fuerza, docilidad y resistencia a las enfermedades. Eran traídos de Europa y se les cuidaba con gran esmero. Véanlo. Esto también es un recorrido más allá de la naturaleza, es un recorrido histórico. Vean todas estas estructuras. Me pregunto qué serán. La lechería. Cuando en la Costa Rica de hace 150 años el ganado lechero pastaba libremente en los potreros, en la antigua hacienda La Marta se construyó uno de los primeros establos para criar y alimentar al ganado bajo techo y dedicar todo el espacio posible a la producción de café, banano, caña de azúcar y cacao. El forraje también se almacenaba aquí y consistía principalmente de hojas de caña y tallos de banano. Vean ustedes lo que era la lechería. Hace 150 años acá. No deja de sorprenderme, la verdad, la parte histórica. Amigos, aquí tenemos otro inicio de sendero.
no lo vamos a recorrer todo, ya está muy oscuro, pero vean la distancia, 3.500 metros. Es moderado, pero aquí hay algo interesante, vamos a conocer. Dice acueducto principal. Vamos a verlo, ya vamos a leer. Vean acá. Este era el acueducto principal. En esta dirección, bajando, era por donde nos habíamos encontrado los restos de lo que era la gran rueda de 10 metros que comentábamos. Y el sendero continuaría por este camino, pero si ya está oscuro, parece que va a llover. El sitio es muy grande, se necesita mucho tiempo para poderlo recorrer todo. Y no queremos pegarnos una mojada ahorita, pero vamos a ver qué dice aquí del acueducto principal. Dice, vamos a ver, construido cerca de 1880 con materiales traídos desde Inglaterra, canalizaba desde el distante río Marta todo el agua que se necesitaba para el procesamiento del café. La estructura se encuentra en perfectas condiciones a pesar de que fue abandonada y cubierta por la vegetación desde 1930 hasta 1991. Bastante curioso. De hecho, sí leí que la estructura del donde está la pirámide invertida, donde se filtraba, por decirlo de alguna manera, el café, esa estructura también fue construida con materiales traídos desde la misma zona. Entonces, no deja de fascinar esto en realidad. Todo este recorrido, todas estas cosas lindas, preciosas, bellas que hemos visto, son casi en la pura entrada. No nos hemos desplazado muy adentro todavía. Bueno, y no creo que lo vayamos a hacer realmente, pues no venimos preparados para hacer como una incursión que nos tome muchas horas. Definitivamente es un lugar que cuenta historia y es bastante agradable. Miren acá, vean, parte de la estructura. Por aquí bajaban las corrientes de agua. Vean, y aquí es donde estuvimos antes, que les mostré. Por aquí hay otro camino. Sendero Aventura Jaboncillo. Me imagino por qué se llamará Jaboncillo. Amigos, aquí tenemos restos de un burrocarril. En la época en la que se estableció la hacienda La Marta, todas las cosechas y demás cargamentos se transportaban en unos pequeños carros sobre rieles llamados chanchillas, tirados por mulas y no por burros como el nombre del transporte sugiere. Desde 1870 hasta 1930 probablemente en La Marta funcionó un pequeño sistema ferroviario interno que se enlazaba con un ramal que llegaba hasta Tucurrique, donde se conectaba con el tren que iba hasta Turrialba. Amigos, vean qué belleza de río. Vean, todo turquesa. Y también como el vapor. Hola. Aquí tengo a Kim nuevamente. ¿Cómo la pasó el viaje? Súper bien, ¿Verdad que estuvo bien bonito? estaba muy bonito. Uno aprende mucho leyendo toda la parte histórica que hemos abarcado a lo largo del video. Se da cuenta de cómo eran las cosas antes que tal vez a uno no le pasaban por la cabeza. No, el hecho de que sea como en 1800 aproximadamente. Sí, o sea, Y movilizar todo el material, la carga, con mulas, el ferrocarril. sí, y también que la misma estructura de las cosas que se construyeron venían también desde Inglaterra. Sí. Y Claro. aquí es sumamente lejos. O sea, para ese momento, ahorita tenemos la ventaja de los autos, pero en ese momento era carreta de bueyes. Sí, la verdad que Totalmente impresionante. si uno se pone a analizarlo, es como cuando había pensado en la estructura de la antigua aduana que también fue traída desde Bélgica. O sea, son detalles muy interesantes de la historia del país. Entonces, como les decía, este lugar, más allá de ser un paraíso natural, porque es precioso, aporta una parte histórica que nos deja algo, Ver cómo vivieron también nuestros antepasados y todo lo que hizo posible de que Costa Rica sea hoy lo que es. Y pudo haber sido mejor si no hubieran pasado muchas cosas que sabemos muy bien, ¿verdad? En gobiernos y demás, pero no vamos a entrar en esos detalles. Sí. Pero
pero sí, es parte de nuestra historia. Y bueno, Kim, muchas gracias por haberme acompañado, por haberme invitado acá. Placer, espero que le haya gustado. Por supuesto, ¿verdad? Espero que... Fijo lo disfrutó, yo sé que No, por supuesto que sí. Y espero que no sea la última vez que hagamos un recorrido juntos. Ojalá que podamos coordinar para un futuro viaje sí, en alguna otra zona, ¿verdad? Y creo que lo podemos lograr. sí, de fijo. Buenísimo. Yo les voy a dejar a ustedes aquí en la descripción del video también las redes sociales de ella para que la sigan, para que vean su trabajo en la fotografía. Es muy buena en lo que hace. La verdad que vale la pena, y también ahí pueden adquirir los servicios de ella, pues ella tiene paquetes de fotografías. Entonces, perfecto, ahí queda el contacto en la descripción. Y bueno, si les ha gustado este video, de verdad les agradecería mucho que me ayuden suscribiéndose al canal, me dejen un like y compartan para más contenido como este y que podamos seguir explorando y conociendo todas estas bellezas de nuestro país. Viene un video muy interesante. Vamos a regresar al mar, pero esta vez a una isla muy curiosa. Ahí se las dejo picando para que estén atentos al canal. Sin más, nos vemos en la próxima. ¡Pura vida!